Comenzaremos entonces esta primera práctica con las siguientes láminas correspondientes a lo que es pielonefritis. En realidad, cuando nosotros hablamos de pielonefritis, estamos hablando de una infección de las vías urinarias, ¿no? Y la infección de vías urinarias comienza a haber infección de vías urinarias bajas e infección de vías urinarias altas. La infección de vías urinarias bajas corresponde a lo que nosotros vamos a hacer también lo tenemos ahí como cistitis. Es una inflamación que abarca generalmente la uretra, ¿no? Y la vejiga. Corresponde a la infección de vías urinarias bajas. Y la infección de las vías urinarias altas, que corresponde al uréter y también al riñón, ¿no? Eso es lo que es una infección de vías urinarias altas y bajas. Algunos también, de repente en su libro, su teoría, le van a llevar como infección una pielonefritis complicada y no complicada, ¿no? La no complicada es la que se refiere a lo que es cistitis, y la complicada a lo que se refiere pues, a nuestra patología renal. Generalmente, cuando nosotros hablamos de una infección de vías urinarias, esta también puede ser aguda y puede ser crónica, ¿no? Y la aguda, muchas veces que se da por bacterias o cualquier otro gérmenes, ¿no? Ya sea hongos, ¿no? O cualquier otro que pueda afectar a este riñón. Y cuando hablamos también de infección de vías urinarias de pielonefritis aguda, es porque el desarrollo es como su palabra lo dice, aguda, es un cuadro clínico bastante severo, ¿no? Que afecta al riñón y da como cuadro clínico lo que mayormente se refiere es el dolor, o la fiebre, ¿no? La fiebre, el dolor y también con cuadros que se van a se van a presentar también en infección de vías urinarias bajas. O sea, la poliguria, ¿no? Entonces pueden presentar eso, o disuria también. Pero lo más característico es el dolor y la fiebre, que es lo que va a caracterizar la infección de vías urinarias o a la pielonefritis aguda. Esta pielonefritis aguda, a veces, como ya le hemos dicho, va a afectar, puede ir en tratamiento, y el diagnóstico se va a dar generalmente por cuadro clínico, y también lo vamos a tener nosotros por el laboratorio, y generalmente un cuadro de un estudio de la orina, y sobre todo también de un cultivo. Tiene que pensar que cuando hablamos nosotros de urocultivo, ¿no? Cuando llega el paciente a su consulta está un cuadro evidente de una infección de vías urinarias altas, pues lo primero que hay que hacer es darle tratamiento. Y uno puede darle un antibiótico, el que ustedes decidan, y luego, pero previamente tiene que haberse tomado la muestra para un cultivo. Y luego ya con el urocultivo ya uno puede administrar la droga que corresponda. ¿Y por qué? Porque el cuadro es bastante fastidioso, doloroso, con malestar general bastante marcado en la paciente, y algunas veces llega a hospitalizarse. Tal es así que el tratamiento tiene que ser por vía endovenosa en un inicio, ¿no? Y eso hay que tener mucho cuidado. Este cuadro puede revertirse. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Sucede también que al tercer día, generalmente ya desaparece, porque el antibiótico usted lo toma un día y hace su efecto de inmediato. A los 2 días baja el dolor, a los 3 días la persona ya se siente bastante bien, ¿no? Y sobre todo, ¿por qué? Porque la gran mayoría de este cuadro de pielonefritis se da en 2 ciclos. A veces se dice que en niños, una pielonefritis aguda es bastante frecuente en niños y en mujeres, ¿no? Sobre todo mujeres y mujeres también adultas, ahí donde se da. Por cuestiones anatómicas se van a dar ahí. Pero en adultos, esta pielonefritis se hace también mucho más evidente en hombres, ¿no? En hombres
porque hay otro tipo de etiopatología. Como le habíamos dicho ahí, dentro de todo esto, uno de los principales factores etiológicos por el bacteriano, entonces no puede ser el germen de Escherichia coli, que es lo más común, pero también puede tener otros factores, ¿no?, etiológicos. Bien, vamos a ver entonces, antes de seguir con esto, el cuadro, ahí también vamos a hablarlo ahí para ver. Cuando nosotros miramos un cuadro de una pielonefritis aguda, esto se va a caracterizar por presencia de una infección aguda, o sea, acúmulo de pus que se van a ver en toda la pared que puede afectar el parénquima renal, ¿no? Entonces se ven ahí lesiones purulentas. Esta infección aguda se puede sanar y puede no, y puede desaparecer. De repente hay algunas personas que ya nunca más hacen pielonefritis, pero otras pueden hacer un cuadro de pielonefritis recidivante, por ejemplo. Entonces, esto hace de que esta persona haya estado un cuadro agudo, se haya mejorado y al poco tiempo hace otra vez un cuadro. Cuando acá hay un proceso agudo, también ustedes saben también que la reparación celular, y esa reparación celular lleva a muerte celular, pero también lleva a fibrosis. Entonces acá hay un incremento de fibrosis. Entonces, y eso se va a incrementar cada vez que hay un proceso inflamatorio agudo, se sana y llega a esta cuestión recidivante, entonces esto ahí se va a incrementar fibrosis. Y esta fibrosis hace pues un aspecto cicatricial y nosotros lo vamos a ver como nódulos cicatriciales en este contexto, ¿no es cierto? Pero hay otros factores también que intervienen en esto, a este cuadro de inflamación crónica. Por ejemplo, ¿por qué se le dice en los adultos? Bueno, y hombres sobre todo, ¿por qué? Porque hay cuadro de una hiperplasia prostática. Y ese cuadro de hiperplasia prostática que trae consigo una obstrucción de la uretra. Eso hace que esta vejiga se expanda de tamaño y esto pues al verse infectado porque es un caldo de cultivo, entonces orina estancada, entonces eso comienza a subir esos gérmenes por la vía ureteral. Eso se llama entonces una pielonefritis, que es una de las mayores causas por reflujo. Entonces esto de acá llega a la pelvis y comienza a infectarse. Otro cuadro también sería los cálculos. Los cálculos se alojan en el ureter, pueden obstruir o de repente en la misma pelvis puede causar un cuadro obstructivo. Esto puede hacer que se dilate y entonces también puede producir cuadros infecciosos a repetición, ¿no? Entonces, esto da consigo a mayor cantidad de fibrosis, mayor muerte celular y un deterioro progresivo de lo que es la función renal. Esto puede llegar a la conclusión final que puede llegar a esto es una insuficiencia renal o de repente lo que nosotros conocemos como exclusión renal. Es una exclusión renal por un cuadro de una pielonefritis. Entonces aquí ya casi hemos dicho todo. Entonces la pielonefritis aguda destacan por microfocos purulentos o supurados, que pueden ser corticales o modulares o amplios, ¿no? Y pueden meterse en el tejido de la celda renal y desarrollar abscesos perineales. Eso es un concepto así. Sin embargo, la crónica es una inflamación predominantemente intersticial con destrucción del tejido renal y signo de organización y fibrosis. O sea, esta fibrosis que llega, cada vez que hay fibrosis, hay cuadro agudo, reparación celular, aparición de la fibrosis, esta fibrosis, muerte celular y comienza entonces retracción. Comienza a ponerse toda esa retracción celular y depresiones corticales irregulares que se ven con unas pequeñas hendiduritas que se ven. Todo es fibrosis nada más y eso ocasiona pues una serie de alteraciones en
en el cuerpo. Bien, entonces, en realidad, cuando nosotros hablamos de un cuadro, de una pielonefritis crónica, esto es mucho más grave, inclusive más grave que la otra. ¿Por qué? Porque esta pielonefritis crónica es recidivante y eso puede dar. Entonces, en la pielonefritis crónica, entonces, ¿qué va a producir? Fibrosis, retracción, cicatrización y deformidad. Por eso se va a caracterizar, básicamente, nuestra pielonefritis crónica, esos tipos de fibrosis. ¿Qué hace? Que a las finales, el tamaño de un riñón comienza a disminuir, porque hay muerte celular, ¿no? muerte de todo lo que es las nefronas y tejido, ¿no? Entonces, y esto se comienza a disminuir, aumenta la fibrosis, se comienza a recuperar, y eso pues deforma y hace que el riñón sea muy, muy pequeño, ¿no? Entonces, todo eso comienza a afectar. Generalmente esto comienza a afectar qué cosa, los tubos, el intersticio y la pelvis renal. Generalmente eso es lo que afecta este proceso inflamatorio crónico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ustedes vean en estas lesiones. Los síntomas y síntomas, igual como ya le dije, lo más característico es el dolor. Es el dolor que va a presentar el paciente y la fiebre. Generalmente los pacientes se sienten mal. Generalmente se siente mal dolor en el flanco derecho, no, fiebre, comienza de fiebre, con todos esos síndromes febriles, malestar general, sudoración, escalofrío, etc. Todos pueden ser, ¿no? Y el dolor. Agregado a eso se puede encontrar qué cosas, disuria, puede encontrarse qué cosas también, por aquí, ¿no? Pero lo más característico siempre ustedes vean dolor, ¿no? El dolor renal, dolor al orinar, micción frecuente también puede ser que se asocie. O sea, puede darnos a nosotros una característica como si tuviese una infección de vías urinarias bajas. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es dos cosas que ya la vamos a ver. La fiebre. En la cistitis, muy raro que haya fiebre. ¿Y cuál es la otra diferencia también? Es el dolor en el flanco. En la cistitis no duele el flanco. En la cistitis duele la zona del perineo, ¿no? Entonces son dos cosas, ¿no?, que clínicamente ustedes tienen que saber. La otra cosa es, no hay cistitis si es que no hay disuria por la quirúrgica. No hay cistitis. Todos los pacientes de cistitis se quejan de una disuria y una poliquímica. No puedo orinar, me arde y tengo, además del tenemo, además del malestar, cosas que pueda sentir, eso es característico de nuestra lesión. Bueno, sin embargo, acá en la pielonefritis sí se puede manifestar cuadros de consecuencias. Muy bien, entonces esto también hay que tenerlo en cuenta. Macroscópicamente ustedes ven, entonces, miren ustedes acá toda esta estructura renal cicatrizable como pequeños nódulos que están formando. Entonces, estos son las cicatrizaciones que se van a ver. El riñón disminuye el tamaño. Bueno, vamos a ver la otra lámina. Igual, miren ustedes ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Estamos viendo ahí de que esto puede comprometer uno o ambos riñones. Para comenzar, la superficie muestra cicatrices irregulares en forma de hendiduras. Aquí también lo tenemos nosotros. Aquí vemos acá estas cicatrices, estas bolitas que pueden ser acá. Entonces tenemos toda esta zona, que es de la parte externa, y estas son las cicatrices, ¿no?, las hendiduras que se pueden ver, ¿no? El tamaño, disminución del tamaño. Ya le dije también, este tejido fibrótico hace que mueran tejidos epiteliales y disminuye el tamaño. La superficie de corte que afecta la pelvis renal, que afecta los cálices renales, provocando un aplanamiento de la papila. Esta papila que llegaba de una manera de forma triangular o triangular desaparece y esto se va a afectar. Y esto también la cálices que se va afectando por esta razón. Entonces, un acortamiento, y en los casos más avanzados, a veces esto, cuando es cuadro producido esto por un
cálculo, entonces puede haber y puede producir una hidronefrosis. O una hidronefrosis, entonces puede haber también un compromiso mayor de lo que es la cálices, y eso pues da un acortamiento o una atrofia, lo que puede llegar a medir muchas veces la corteza solamente puede llegar hasta 0.5 centímetros. Así es severo muchas veces esta lesión. Bien, entonces ahí tenemos también unas imágenes cuando es una hidronefrosis, esto es producida muchas veces por cálculo, ¿no? Entonces, y esto hay un problema de liberación, ¿no? O eliminación de los orina, y entonces se comienza a estancarse acá, y entonces comienza a aplanar y a disminuir. Llega esto, ¿qué cosa? A una exclusión renal. Otras veces, aquí en el cálculo, otras veces puede llenarlo en esta infección aguda, y esto también. ¿Y qué es lo que puede producir? Todo este líquido, todo lo que ustedes ven, es pus. Lesión blanquecina, purulenta, amarillenta, y aquí como queda, como un sapo. Así se ve a veces, muchas veces. Y lo curioso también es que el riñón es pequeño, a veces el riñón de 13 o 14 o 12 centímetros puede llegar a medir 5 centímetros, 6 centímetros. Y a veces como un globito, uno lo corta y está vacío, está hueco. Entonces, curiosamente, es lo que vemos en los casos. No sé qué cosa. Bueno, vamos a verlo desde el punto de vista histológico o histopatológico. Acá, lo que llama la atención entonces, si hay un compromiso de la cálices, de la parte interna, de la pelvis renal, y compromiso parenquimal también, entonces todo vamos a encontrar que aquí hay un cuadro bastante severo, ¿no? Entonces, vamos a ver de la parte de la pelvis renal hacia afuera. Cuando hay solamente una infección de la pelvis renal, a veces se le da una pielitis, ¿no? Que puede ser generar una pielitis. Cuando hay una infección que compromete la pelvis y el parénquima renal, entonces se llama pielonefritis. Puede haber nefritis también, puede haber nefritis, pero esa nefritis, si nosotros comenzamos a describir esto como una nefritis renal, entonces ya estamos hablando de otro punto de vista de enfermedad, ¿no? Que esto ya es del tipo inmune. Eso no es, esto es una pielonefritis, ¿no? Que hay compromiso de la parte piélica y de la parte renal. Por eso se le denomina pielonefritis. Vamos a ver entonces acá qué cosa es lo que es. Esta es la pared de la pelvis renal. Y aquí está, si ustedes quieren, toda esta es la cavidad donde pasa la orina. Y miren ustedes acá cómo es esta pared. Comienza a veces a erosionarse en áreas, este es el epitelio, y acá miren todas estas zonas negritas son presencia de linfocitos, es presencia de elementos inflamatorios, generalmente linfocitarios o linfoplasmocitarios. Todos esos puntitos que se ven alrededor, todo eso también, todo eso corresponde, pues todos estos puntitos corresponden a inflamación crónica, ¿no? Linfoplasmocitaria. Eso es lo que se vemos. Acá vemos a mayor aumento también, más de cerca, ¿no? Con fibrosis, con presencia de vasos sanguíneos del componente inflamatorio. Áreas erosivas del epitelio urinario, sobre el inflamatorio crónico y acúmulos linfóticos. Eso es lo que en un inicio se va a ver en estas primeras lesiones, que es lo que se está describiendo ahí. Bien, ¿qué tenemos posteriormente? Posteriormente tenemos entonces que subimos, entonces ¿qué vamos a encontrar nosotros? Vamos a encontrar los túbulos renales, vamos a encontrar los glomérulos y también el espacio intersticial. Todo esto se ve afectado. Y se ve afectado ¿por qué? Porque en este proceso de inflamación aguda, reparación, ¿no? Eso comienza a morirse toda esta parte del tejido de los túbulos y comienza a presentar fibrosis.
esta fibrosis es lo que a veces lo que forma todas esas áreas cicatriciales. Y es lo que nosotros conocemos como fibrosis intersticial. Todo el intersticio, miren ustedes acá, son los túbulos y todo este intersticio está lleno con fibrosis. Entonces, fibrosis intersticial. Lo primero que vamos a ver, fibrosis intersticial. Esta fibrosis, ¿qué es lo que hace? Comienza a rodear, miren ustedes, comienza a rodear a los túbulos. Y estos túbulos los comienza a ahogar y comienza estos túbulos a perder su función. Entonces todo esto comienza a verse como atrofia tubular. Entonces tenemos fibrosis intersticial, atrofia tubular. Estos espacios, miren ustedes acá tienen un túbulo, acá lo tienen. Miren cómo se ve y alrededor cómo están los túbulos. Entonces, este todavía está viable, sin embargo, los otros están atrofia tubular. Muy bien, ¿qué tenemos dentro del anus? Es un material rosado, un material proteínáceo, muy parecido a lo que se ve en la glándula tiroides, ¿no? Muy parecido al coloide de la glándula tiroides. Por eso se le llama atrofia tubular. Y por este material rosado pálido se llama tiroidización. Atrofia tubular con tiroidización. Entonces estamos avanzando. Fibrosis intersticial, atrofia tubular con tiroidización, y miden la cantidad de componente inflamatorio, infiltrado inflamatorio, crónico, intersticial, ¿no? Infiltrado, inflamatorio, crónico, intersticial. Entonces, todo esto que ustedes tienen, yo no le veo aquí en realidad, ustedes se lo entregan con todo descrito, se le pone la misma foto y no contestan nada, ¿no? Yo no entiendo, entonces parece ser que, no sé, pero deja mucho que desear, ¿no? En sus respuestas que ustedes dan en el examen. A veces estaba pensando no ponerle solamente las 3 o 4 láminas que nos dan a nosotros y sin descripción, sin nada, y pasarse ahí y a ustedes vean, y obligarlos de repente a que se queden acá y que vean el microscopio. Eso puede ser también como hacen los profesores, se quedan en el microscopio. Bien, entonces mira, está descrito ahí. Está descrito eso. Bien, vamos a ver entonces ahora a mayor aumento, para que ustedes vean el componente inflamatorio. ¿Cómo es ese componente inflamatorio? ¿Cómo? Bastante severo, ¿no? Con la atrofia tubular y tiroidización. Pero eso no es tan solo. Miren ustedes acá, este vaso sanguíneo, estas arterias. También hay un engrosamiento y disminución de las arterias, de pequeño, mediano y pequeño. Hay una hiperplasia, hay una hialinización de los vasos ahí. Hialinización de los vasos. Por eso es un engrosamiento. Se hialiniza la capa media y mira la luz que queda nada más. Entonces, eso es bastante evidente también. Pero ahí no queda todo. ¿Qué es lo que falta aquí? Los glomérulos. ¿Y qué pasa con los glomérulos? Este tejido fibroso comienza a afectar a los glomérulos. Miren ustedes acá un glomérulo bastante congestivo, y arriba tenemos un glomérulo completamente hialinizado. Entonces, una esclerosis glomerular, o hialinización y esclerosis de los glomérulos. Miren ustedes acá. Hialinización y esclerosis de los glomérulos. Esto imagínense ustedes, esto no funciona. Esto funciona pésimamente mal. ¿Qué trae consigo esto al final? Que el riñón deje de funcionar. Entonces, por eso se llama una exclusión renal. No es necesario que tenga otro tipo de enfermedades glomerulares, sin nada, ¿no? Proceso inflamatorio, infeccioso, crónico, recidivante, y puede dar este cuadro de insuficiencia renal. Solución de ello es, ¿qué cosa? Solución es sacar ese riñón porque ya no le sirve para nada. Entonces, esto es básicamente lo que se observa en esta tabla. Un panorámico para que ustedes vean todo el componente
fibroso y el componente quieto, todo ese componente se está iniciando. ¿Cómo es que se está viendo? Un componente de fibrosis, todo es fibrosis, control inflamatorio crónico, y cómo es que se ve en la parte superficial. Bandas grandes de tejido fibroso con muerte, por supuesto, de todo lo que es el parénquima renal. Otro momento, los túbulos, para ver los túbulos y cómo este componente fibroso, ¿no?, invade toda la inflamación. Hacia algunas áreas vemos ahí el material rosado, pirolización, y en otras con presencia de acúmulos linfóticos. Por otro lado, también tenemos esclerosis glomerular, ¿no?, y vasos comprometidos, engrosamiento, hiperplasia o diagnostización de los vasos sanguíneos. A otro momento, para mostrarles, igual, glomérulos y vasos sanguíneos, el componente inflamatorio también, como el que está afectando esta lesión. Bien, esto es entonces lo que correspondería a esta primera plana. Aquí, entonces, habíamos hablado de que paralelamente a esto, entonces, puede haber también una cistitis. Mucho se habla de una cistitis, y la cistitis no viene a ser sino es una inflamación de las vías urinarias bajas. Esa es la cistitis, ¿no? Esta cistitis más se da en mujeres, ¿no?, más también se da en niñas, ¿no? Ahí es donde nosotros ahí es donde más. En hombres sí hay, sí, pero mucho más se ve y más frecuente en personas ya de edad, ocasionado por una serie, ocasionado por una prostatitis, por ejemplo, una hiperplasia glandular prostática con prostatitis. Ese ocasiona pues una éstasis, ocasiona ahí la poca, el flujo sanguíneo, el flujo urinario, y esto se infecta, produce una cistitis, ¿no?, prostatismo, cistitis, y con todos los cuadros clínicos que pueda provocar este paciente. Generalmente esto va a producirse a veces por dos vías, a veces más bajo, ¿no? Generalmente la vía bacteriana, que por las bacterias, por vía hematógenas, ¿no?, es lo que más se produce esto. Y uno de los gérmenes comunes es el champán. Entonces, esto de aquí, clásicamente, ¿qué cosa es lo que nosotros vamos a tener? Entonces, aquí aquí se va a afectar la carne. Este cuadro obstructivo que puede ser de repente por un cálculo y comienza esto a dañar, comienza a producir ciertos tipos de lesiones al epitelio de transición. Ustedes saben, en la vejiga tenemos, y esto va para todo, para la vejiga, el epitelio que hay vesical en la vejiga es igual que lo que hay en el epitelio en la apéndice renal, muy similar al uréter y a la uretra. Todos son epitelios. Vamos a ver cáncer de vejiga, entonces todo está tapizado por un epitelio transicional. Todos, en cualquier sitio puede haber este tipo de epitelio. Bien, la cistitis es inflamación aguda o crónica en la vejiga urinaria. Causa infección bacteriana. ¿Cuál es? Escherichia coli. La más característica es Escherichia coli, la más común. Que puede haber en ella, ¿no?, pero la más común es eso. Síntomas: disuria, polaquiuria, disuria, polaquiuria, ¿no? Entonces, esos son los síntomas. La fiebre puede, pero no siempre, o sea, no es un cuadro característico de la cistitis y la fiebre, no lo es, por si acaso, no es, ¿no?, que en alguna persona puede haber. Es más, cuando uno tiene una paciente que refiere cuadro sintomatológico de disuria, polaquiuria, ¿no?, entonces tenemos, etcétera, malestar, dolor en perineo y fiebre. Uno más piensa, y como médico piensa, que eso no está abajo, sino está arriba, ¿no? Eso es lo que es. O sea, lo más característico no es en pielonefritis, es la fiebre y el dolor, y sobre todo el dolor. De repente puede tener fiebre y le duele, hace una puño percusión a nivel del flanco, no duele, entonces no es.
Entonces, simplemente por una manifestación que puede darse en algunos pacientes, no en todos. Entonces, bien, dolor de reacción baja de quinta baja, ¿no? Entonces, eso ya es lógico. Por eso, si usted escucha a una paciente que dice, uy, estoy con infección urinaria, hay error, no me duele. ¿Orillas a cada rato? No orillas a cada rato. Entonces, ¿por qué? Porque a veces, muchas veces, es característico un mesotisuria por activo. Es característico, ¿no? Si no, bueno, puede haber un cambio de pH o cualquier otra cosa, ¿no? Y otra cosa también, el olor, ¿no? Que puede presentarse. A veces ya no es una orina transparente, amarilla, ¿no? Ya no es, sino es un color poco turbio, ¿no? Poco turbio. E inclusive puede presentarse también hasta sonrosado, o sea, puede presentarse entremezclado con sangre. Entonces, este es un cuadro característico que van a llamar la atención en esta lección. Muy bien, ahí lo tienen ustedes también, para que no se olviden. Tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 características. Ojalá pongan que sean unas 3. Entonces, todas estas son sintomatología que se puede presentar en estos pacientes. Muy bien. Entonces, cuando uno va y ocurre esto, ¿ustedes qué van a hacer acá? ¿Cómo diagnostican eso? Igual, ¿no? Lo diagnostican con su examen básico, es un examen de orina y también uno cultivo. Eso es básico. Además de su hemograma que se debería sacar también, ¿no? Para ver qué cosa, pero es lo básico que tienen que hacer. Y además, si tiene cuadro agudo, comenzar el tratamiento previo, ¿no? A la toma de orina. O sea, se toma la muestra, se le puede dar tratamiento, se espera el resultado y se cambia el tratamiento o si no se continúa, ¿no? Bien. Entonces tenemos ahí comprender mejor a la cistitis. Factores de riesgo generales. Bueno, tienen ustedes también, hay unas causas que pueden dar este tipo de lesiones, no ocasional para las mujeres sexualmente activas, ausencia de misión para las relaciones sexuales, higiene anal insuficiente, uso de espermaticidas, ¿no? Comorbilidades que conducen a un mínimo de presión, el embarazo, hiperplasia de la próstata, estenosis uretral, litiasis, etc. Entonces son una serie de factores de riesgo que conllevan a este cuadro, ¿no? Y esto es explicable también, lo que le habíamos dicho, a veces algunos se presentan en niños, otros más, la gran mayoría de estas infecciones en mujeres y otros en pacientes adultos, varones, porque sobre todo por esa hiperplasia benigna que puede ocasionar este cuadro de infección. Porque en adultos, en realidad, mencionar que alguien que sufra de una infección urinaria es un poco, no es frecuente, ¿no? Salvo que sean personas mayores, o salvo que tenga, de repente, podría ser que haya tenido cálculos, entonces eso sí, ¿no? Entonces es posible ahí, o de repente que puede ser un cuadro de obstrucción, ¿no? Una obstrucción de repente uretral, puede ser, y puede ocasionar estos cuadros de infección. O puede ser, dentro de este cuadro obstructivo, también puede ser un tumor, ¿no? A nivel de la uretra o de la próstata, y también puede ocasionar estos tipos de cuadros infecciosos. O sea, hay factores, sí, poco frecuentes, pero los hay. Muy bien, la vejiga entonces se distiende, la puede estar claramente hipertrófica, con traveculación, sus paredes, ¿no? Adelgazadas y muy extendida por la disfunción. Entonces, eso es lo característico. Entonces, hay una distensión de la vejiga, de la pared vesical, no está completamente distendida, con las paredes adelgazadas y traveculadas, ¿no? Eso es característico en esta lesión. Son travéculas congestivas, alguna vez y muchas veces que pueden presentar incendios. Y lo característico es distensión, entonces, y adelgazamiento de la pared con una superficie clavicular. Eso es lo característico en esta
infección de vías urinarias. Este es un epitelio que ustedes tienen aquí, la mucosa transicional. Tienen ustedes acá la lámina propia, tienen la submucosa, tienen la muscular. Entonces pueden ver dentro de ellas el epitelio transicional y dentro de ellas unas celulitas bastantes. No hay tanta infección como uno suele encontrar. Por ejemplo, ahí tienen ustedes acá. Entonces, el infiltrado inflamatorio que se va a dar a todos los que tienen la lámina propia, es la muscular y el epitelio superficial. Esto depende de la gravedad del caso. Cuando es un caso severo, puede haber una cistitis crónica erosiva, le llamamos nosotros, porque hay erosión del epitelio superficial, ¿no? Entonces, acá se puede ver cierta zona, acá, miren ustedes, este epitelio, cómo va disminuyendo hacia esa zona, y esto es lo que hace pues que haya este cuadro más agudo. Miren ustedes ahí un epitelio, y miren ustedes cómo se nota cuando es esta cistitis crónica aguda, ¿no? Entonces, el epitelio erosivo, con congestión, ¿no? Y con focos, inclusive hemorragia, y con infiltrado inflamatorio, ¿no? Crónico bastante severo. Ese es característico de la cistitis. Muy bien. Otro corte, igual que el anterior, componente inflamatorio nada más, componente inflamatorio a nivel de todo lo que es la lámina propia. El epitelio se conserva en esta zona. Bien. La siguiente lámina corresponde pues a una glomerulosclerosis diabética, ¿no? A veces. Esta es una enfermedad producida por la diabetes mellitus. Tenemos, ustedes saben, dos tipos de diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Que la edad puede producir esta enfermedad así. Más frecuente es que la produzca la diabetes mellitus tipo 2. En más del 50% de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 pueden producir este tipo de lesiones, ¿no? Entonces hay que tener un poquito de cuidado cuando se produce. Muy bien. A veces, macroscópicamente, bueno, ya salió. Generalmente esto se produce pues porque aquí, en todo este proceso de diabetes, cuando se produce, no es que un paciente haga una glomerulopatía diabética al momento, no, pasan años. Se dice que estos pacientes pueden pasar, después de los 5 años recién comienzan a presentar cierto grado de alteración, pero tienen que pasar por lo menos 10 o 15 años para que ya presente estos tipos de lesiones. ¿Y esto cómo se va a dar? Siempre hay que medir primeramente, porque hay que medir la función renal de estos pacientes, ¿no? Hay que medir, por ejemplo, hoy una proteína, ¿no? Que puede significar que toda esta la funcionalidad de este riñón, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta siempre la albuminuria. Y todo paciente que es diabético, uno le debería hacer un dosaje, un control de albuminuria. Una albuminuria normal es de 30 o menos miligramos por día. Una albuminuria o microalbuminuria es cuando se da a partir de 30 hasta 300, ¿no? Ese se llama una microalbuminuria. Y una macroalbuminuria cuando ya va más de 300. Pero todo esto no se presenta pues de la noche a la mañana. Este es un proceso de daño que se va a producir en los glomérulos. ¿Por qué? Porque todo esto daño que se produce es a nivel del celular, a nivel sobre todo de los vasos glomerulares. O sea, ahí están los capilares, los vasos glomerulares, ahí es donde se va a producir una lesión. Vamos a tener un engrosamiento de la membrana basal glomerular y esto va a afectar, porque ahí tenemos nosotros todo lo que es el mesangio que va a ocurrir. Se dice, durante la nefropatía diabética el riñón presenta daño y se acumula más proteína en la orina de lo normal. A medida que la enfermedad progresa, cada vez
se va destruyendo más parte del riñón y con el tiempo la capacidad para funcionar comienza a declinar, lo que finalmente puede llevar a una insuficiencia renal crónica, ¿no? Entonces, esto es lo que sucede. Entonces comienza, en los capilares glomerulares, comienza a incrementarse, hay un aumento de la presión hidrostática. Y eso hace pues que a veces la presión oncótica comienza a veces a disminuir. Ustedes saben, ya es lo que hemos hablado, de los niveles que tiene que haber la presión hidrostática con la presión oncótica para que no haya. Y acá, ¿qué cosa es? Comienzan a ver los ovocitos, comienzan a afectarse, comienzan a salir las proteínas. Y al salir las proteínas, al salir esta proteína, es lo que va a producir pues, la microalbuminuria, que un inicio va pequeño, y esto va haciendo que todo este epitelio, todas estas células mesangiales se vean afectadas, se comiencen a hipertrofiar, a aparecer gran cantidad de estas lesiones, de estas alteraciones de matriz mesangial, comienza a producirse cierto daño. Esto normalmente la superficie, bueno, aprovechemos esto, la superficie se vuelve granular. El riñón también disminuye el tamaño. El riñón disminuye de tamaño y con una superficie granular, ¿no? Eso es característico. ¿Por qué? Porque este riñón también, cosa curiosa, ustedes han encontrado o hemos visto lo que pasa en una glomerulonefritis. Muy similar sucede acá también, muy similar, ¿no? ¿Por qué? Porque además de la lesión glomerular, vamos a presentar una lesión del parénquima. ¿Y por qué? Porque todo este proceso también conlleva a cuadros inflamatorios crónicos a repetición y hace que haya una proliferación de fibrosis, o sea, fibrosis intersticial con cicatrización con atrofia tubular, ¿no? Todo lo vamos a encontrar acá. Muy bien. La nefropatía diabética constituye entonces una de las complicaciones más importantes de la diabetes mellitus, caracterizada por expansión de la matriz mesangial y engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular, también los túbulos y la cápsula de Bode. Es la primera causa de insuficiencia renal en etapa terminal. ¿Que esto tiene estadio? Tiene estadio. Que esta lesión no aparece en los primeros años, no aparece. Pero sí van a pasar, a veces, muchas veces pasan, después de los 15 años ya comienzan a aparecer en todo ya. Cuando hay de 5 a 10 años ya comienza a aparecer toda esta proteína, ¿no? Entonces, esas presencias de esta microalbuminuria es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no? Y desgraciadamente nosotros, ¿no? Decimos así porque estamos hechos por una idiosincrasia que no va a cambiar, ¿no? Entonces a veces no le hacemos caso a las enfermedades, no le hacemos caso a lo que podemos prevenir. Si yo sé que soy diabético, entonces por lo menos me tengo que cuidar, ¿no? Por lo menos tengo que cuidarme, por lo menos, ¿no? Pero no, si yo soy diabético, igual me como un chocolatito, igual me como un carbohidrato, igual me como una serie de sustancias que pueden ser dañinas, altamente dañinas para uno. Eso hace pues que esta diabetes no sea controlada, que esta diabetes sea en un inicio. ¿Cómo me lo puedo controlar? A veces tratamos de engañar al médico. Voy a pasar consulta médica, entonces no como azúcar, no como dulce, no como nada, y listo, tratar para que mi glucosa baje. Y la glucosa va a bajar, pero eso no es real, ¿no? Eso no es real. ¿Por qué? Porque el médico ya le pide una glucosa basal, pero también le pide pues otro examen, ¿no? Que es ¿cómo se llama? La hemoglobina glicosilada. Entonces, ¿qué cosa? Usted se engaña a sí mismo, pero con la hemoglobina glicosilada, ¿por qué eso? Bueno, ¿dónde se acumula la glucosa? En los hematígenes. ¿Cuánto tiempo vive en el hematígeno? 120 días. Entonces yo tengo mi control ahí para ver cómo está. La hemoglobina glicosilada tengo tranquilamente. Tiene más de 6.5. No, ha salido 7.5. Y el glucosa con la fruta sale 130. No, pues, entonces ahí hay algo, ¿no? Está fallando.
Entonces no nos engañemos a nosotros mismos, que ningún favor nos hacemos. Muy bien, entonces todo esto va. Bien, la gravedad está relacionada con la duración de la diabetes, ¿no? El grado de control de glucosa y factores genéticos. Comienza con una microalbuminuria definida como la pérdida de pequeñas cantidades de albúminas en la orina, ¿no? De 30 a 300 miligramos por decilitro. Posteriormente se pierden mayores cantidades de albúmina, ¿no?, en la orina, y ya se denomina macroalbuminuria detectable mediante los análisis de orina o de fibra reactiva mayores de 300 miligramos por decilitro. A medida que la enfermedad progresa, se produce una disminución gradual de la función renal, que finalmente conduce a una insuficiencia renal crónica terminal. Entonces imagínense un simple examen. Yo tengo que ver cómo está funcionando mi riñón. Pues un hemograma, pues una glucosa, pues un dosaje de microalbuminuria. Si es que no lo quiere, si es que quieren determinar, no hay nada sino una tira de orina, que también no puede servir para detectar eso, ¿no? Entonces, y con eso digo eso. Y una creatinina que siempre también me va a dar factores en esta función del riñón. Muy bien. Entonces, muchas veces pues la nefropatía diabética, ¿no?, es una complicación, como ya le dije. Entonces, ¿qué cosa? Esta nefropatía diabética muchas veces está asociada a la hipertensión arterial, ¿no? Se asocia ahí. Siempre nuestro paciente comienza a ver una hipertensión arterial, presentación de proteínas en orina, hinchazón de pie, algunas veces pueden también ya puede afectar pues las retinas, ¿no? O cuando esto ya comienza a pasar más de 5 o 10 años, comienza a aparecer. Y la primera lesión es lo primero que se va a afectar además del riñón son los vasos periféricos, ¿no? Los vasos periféricos, la retina, también el corazón, todo eso comienza a afectar. Muy bien. Entonces, todo esto lo podemos evitar si es que llevamos un buen control de su presión arterial, control de su glucosa y un régimen dietético que me ha permitido. Okay. Y eso se lo digo, por ejemplo, y si quiere le digo ya algo personal. Mi padre es diabético. Mi madre también. 2 de mis hermanos también. Yo, hasta ahora, nada. Entonces, ¿por qué? Simplemente un régimen dietético que se varió, como igual que usted, pero a veces ya uno intercambia, ¿no? O sea, a veces hay comida, lo que llamamos como sano. Eso es lo que hizo. Ejercicio hay que hacerlo también, ¿no? El ejercicio hay que hacerlo. Una persona de edad lo que tiene que hacer es la mayor cantidad de ejercicio. Evitar, ¿no?, por lo menos toda esa pérdida de masa muscular que solamente trae deterioro y mala función del páncreas, porque de repente el páncreas, la insulina, ¿no?, entonces no va a ser donde utilizarla porque no hay masa muscular. Pero si usted sabe, hacen bastante ejercicio, entonces esos músculos van a necesitar insulina. Y todo lo que usted coma va a ser absorbida por ello y se va a quitar. Todas estas lesiones que van a ser la glucosa en sangre se van a mantener por su actividad solamente. Entonces, vamos a ver. El riñón disminuye de tamaño, superficie granular, consistencia aumentada por la fibrosis. 3 características nada más presentan, miren ustedes, o se le ha puesto 3, nada más. Nada más, ¿no? Riñón disminuye de tamaño, superficie granular y consistencia aumentada. Miren ustedes acá en esta foto, este es un riñón trasplantado. Este es el riñón, ¿no?, que ha sufrido la afectación. Entonces, el riñón hacia abajo, perdón, hacia su lado izquierdo, es un riñón trasplantado en comparación, ¿no?, para que vean el tamaño, cómo es que ha reducido y cómo es la superficie bastante granular, más caduco, y la consistencia del mismo es dura. Bien. Desde el punto de vista histológico, entonces nosotros vamos a encontrar que acá lo primero que nos va a llamar son los glomérulos.
Y en los glomérulos, vamos a ver, nos llama la atención porque hay ciertas características, ¿no? Y esta característica vamos a encontrar nosotros un gran incremento del mesanquio. Y en el mesanquio hay dos disposiciones. Una, que la distribución del mesanquio puede ser en forma global. Y la otra, que esta puede ser formando pequeñas cantidades o formas nodulares que puede haber en el mesanquio. Pequeñas formitas nodulares, como lo vemos acá, como bolitas de mesanquio que se ven, ¿no? Pequeñas formaciones, como ustedes ven, y otras que pueden darse una mayor cantidad de inflamación mesanquial. Congestión, y vemos acá, tienen ustedes acá, miren acá, gran proliferación mesanquial en forma difusa, gran proliferación mesanquial con difusa, y acá miren ustedes en forma nodular, ahí está. Cuando se da esto, cuando se da en formas de nódulos, se le llama como lesión de Kienster-Wilson. ¿No? Una lesión de Kienster-Wilson es lo que produce esta lesión, ¿no? Y la otra que es ya una proliferación difusa. Además de eso, vamos a encontrar, miren ustedes acá, esta arteria, como un engrosamiento de la pared, una hialinización completa de la pared arterial. Entonces, ¿cómo se ve acá también un engrosamiento que se va a ver, ¿no?, en esta lesión? Ahí lo tenemos entonces, todas las características que vamos a encontrar en esta lesión. ¿Y por qué se va a caracterizar? Lo primero que se va a caracterizar es el engrosamiento uniforme y difuso de la membrana basal glomerular. Me olvidé decirle esta cuestión al inicio. Porque esta membrana basal glomerular a veces nosotros la identificamos como un engrosamiento de la pared de la arteria, que a veces nosotros decimos, este parece como si fuese una asa de alambre. La asa de alambre, no sé si ustedes han visto, cuando están haciendo su microbiología, eso en los cultivos, entonces asa de alambre que uno cultiva en la placa Petri, ¿no?, en los agaves, esas cosas, entonces ahí. Expansión de la matriz que invade la luz capilar y que puede ser difusa o nodular. Esa es la matriz mesanquial, ¿no? Las lesiones nodulares se denominan lesiones de Kienster-Wilson. Las lesiones nodulares, lesiones de Kienster-Wilson. Ahí. Micronodímeros capilares glomerulares. En los capilares también tenemos que ver porque hay una proliferación microaneurisma. Hialinosis vascular, arteriosclerosis y una hialinosis vascular, un engrosamiento, se va a hialinizar toda esta parte. Y eso también lo vamos a encontrar acá dentro de estos vasos sanguíneos. Depósitos de lipohialinos subendotelieres presentes en el penacho glomerular. Estos son penacho glomerular, la caja de. Aquí se pierde ya todo ese espacio de borde, ¿no? Y ahí, con ese penacho, y acá con mis aversos. Y acá, miren ustedes acá. Cuando un riñón se comienza a atrofiar, se comienza a bajar su función, aquí ya no tiene importancia en realidad si ustedes encuentran una glomerulonefritis membrana proliferativa, una glomerulonefritis, cualquier tipo de glomerulonefritis ya no tiene importancia acá, porque todos esos cambios es lo que se produce cuando hay este tipo de insuficiencia. E inclusive hablando también cuando se produce en esta disfunción renal, ¿no?, provocada por un proceso inflamatorio crónico, una pielonefritis. No crean que no haya, si hay también estos tipos de alteraciones glomerulares, ¿no? Sin embargo, ya uno no reviste mayor importancia en la clasificación. Acá miren ustedes inflamación, acá entonces depósito lipohialinos, subendotelieres presentes en el penacho glomerular, son las PETs, inflamación intersticial crónica y fibrosis, engrosamiento de la membrana basal glomerular. Bueno, ahí ya entonces tenemos eso, necrosis papilar, engrosamiento difuso, bueno, también ya lo hemos dicho, de toda esta lesión. Bien, entonces esto es lo que vamos a encontrar en este nivel, pero en otras zonas que encontramos, miren ustedes, bueno, ya esto a mayor aumento, lo que es estos penachos glomerulares, todo lo que es el
componente vialino de forma difusa que ha afectado todo el dominio. ¿Y qué pasa? Este es un panorámico donde vemos ahí ya toda esta lesión de forma global, ¿no? Una lesión bastante evidente, donde ya podemos ver todas esas características que hemos mencionado. Acá igual, ¿no? También podemos ver, imagínense ustedes, en antes no habíamos visto el espacio borda, y miren cómo se ve, y miren este tejido fibroso que se ve a nivel de los espacios de borda. Otra cosa, los túbulos, cómo se encuentran, ¿no? Los túbulos también se encuentran afectados, ¿no? Qué bonito ahí, una química de úlcera. Entonces, es posible que se vean las dos alteraciones que se van a ver posibles. Se pueden ver, no hay problema. Muy bien, estos son entonces los cambios que se van a dar a nivel de los. Ahora vamos a ver la otra lesión, cáncer de vejiga. Bueno, la neoplasia, como habíamos dicho, la neoplasia, el cáncer de vejiga se va a originar en el epitelio transicional. Y en el epitelio transicional nos vamos a encontrar a nivel de la pelvis renal, a nivel del uréter, a nivel de la vejiga y a nivel en el tercio, ¿no?, superior de la uretra. Todo eso está revestido por el epitelio transicional. Entonces, el epitelio transicional se puede dar entonces a nivel de la pelvis, a nivel del uréter, a nivel de la vejiga y a nivel del tercio. Las causas para todo es lo mismo. No es que como yo estoy en la vejiga es una causa y para la pelvis renal es otra. No, la causa es lo mismo. Los factores de riesgo son lo mismo. Así que en eso no hay. Esta lesión puede tener, como digo, la causa más evidente. Hay algunos sí que podrían, se asocian a ciertos tipos de lesiones parasitarias, ¿no? Pero generalmente hay, y dentro de ellas, como siempre el tabaco, se dice que hasta el 50% del cáncer de vejiga puede ser ocasionado, ¿no? Es un factor. Se puede considerar la principal causa conocida de cáncer de vejiga y se estima que en torno al 50% de todos los casos diagnosticados son causados por el tabaco. Pero hay otras sustancias también, unas sustancias químicas, por ejemplo, las aminas aromáticas, ¿no? Eso también está asociado. Las aminas aromáticas, los hidrocarburos clorados, los hidrocarburos aromáticos policíclicos, incluida la benzina y derivados industriales del triptófano. Todos esos son elementos químicos que también son bastante o con relativa frecuencia se puede dar. En algunos se dice, por ejemplo, a nivel de Egipto, por esa zona allá, que eso puede ser causado por una esquistosomiasis, ¿no? O sea, es un parásito que se aloja en la vejiga y que eso también puede condicionar aparición de esta lesión. La edad, como siempre, ¿no?, en las personas mayores, su sistema inmune se ve deteriorado un poco y pueden aparecer alteraciones del P53, u otros mecanismos que pueden dar esta lesión. Asociado también infecciones de vejiga y otra vez es asociado también a medicamentos. Entonces, tenemos ahí una serie de factores contribuyentes a este tipo de lesión. Muy bien. Manifestación clínica, ¿cuál es? Toda esta lesión, ya sea a nivel del riñón, a nivel de uretra, a nivel de la vejiga, la manifestación clínica siempre va a ser la hematuria. La hematuria es lo que se ve, lo más manifiesto. Y ahora la mala suerte es de que esto muchas veces es una hematuria microscópica. No la detectamos de inmediato, ¿no? A diferencia de la hematuria macroscópica, que ahí sí ya corremos de frente al mono. Pero la hematuria es lo más característico, ¿no? Otra cosa que se puede asociar también son cuadros de infecciones urinarias, ¿no? Cuadros de infecciones urinarias o cuadros a veces asociados a una cistitis que se puede
manifestarse como cuadro clínico. Entonces, hematuria, que puede ser macroscópica, que ahí recién nos damos cuenta, pero no nos damos cuenta de la microscópica, cuadros de infección urinaria, síntomas de irritación, o sea, todo como si fuese una infección urinaria. Así se va a manifestar eso. Por eso es que muchas veces esta lesión generalmente se da en personas mayores, no en personas jóvenes. ¿Y por qué? Porque a veces también otra vez no le hacemos caso. No le hacemos caso. A veces pasa 1 año, 2 años y tenemos estos problemas urinarios y nunca le hacemos caso. ¿Cuándo le hacemos caso? Cuando ya vemos en la orina sangre. Si no, no se le hace caso. O cuando vemos que de repente ya esta sintomatología de infección urinaria y uno va, ¿no? El médico, sí, doctor, estoy con disuria o la primera, ya, entonces ya está bien, toma su pastillita y se va. ¿Por qué? Porque no han ido donde el médico que deberían ir. ¿A qué médico? A un urólogo. Al urólogo le va a decir, no señora, vamos a ver cuántos años tiene tantos años de edad, una citoscopía. Y en la citoscopía vemos la lesión. En la citoscopía ya podemos ver la lesión. Y curiosamente, la citoscopía también varía, porque simplemente lo único que puede encontrar el urólogo en la citoscopía es un engrosamiento en la pared. En un inicio, esta lesión simplemente es un engrosamiento. Puede afectar el epitelio, sí puede afectar. Y puede estar solamente con un leve engrosamiento a la pared, muy leve, de mucho todavía, o puede dar a una masa tumoral evidente, ¿no? Entonces puede ser eso. Entonces, y lo mejor es cuando esto comienza a descubrirse y solamente está en la zona de la mucosa nada más, el tratamiento es fácil. Muchas veces se extirpa la lesión, se hace un tratamiento focal local con controles anual o 6 meses en un inicio, anuales y después bianuales, y con eso ya se controla el paciente. Que es muy diferente a que sea pues un estado avanzado, ¿no? Donde ya haya compromiso de la muscular o del tejido extravesical. Entonces puede aparecer una masa diferente, de diferentes tamaños también. Puede comprometer, puede ser de un simple engrosamiento de la mucosa a la presencia de una masa tumoral exofítica, ¿no? Evidente o tumoral. Esta masa tumoral generalmente son miren ustedes acá, ¿no? Entonces son de crecimiento papilar. Generalmente entonces son de crecimiento papilar focalizada en una sola área o a nivel de toda la región, ¿no? Entonces ustedes pueden ver ahí como habíamos dicho que esto puede estar solamente en la mucosa, pero otra vez puede infiltrar también, puede infiltrar la pared y llegar al tejido celular. Miren acá, estas son solitas, inclusive hasta la de abajo se pueden ver formación nodular. Tumorales, todas esas son cáncer de tejido. Muy bien. Generalmente estos cánceres casi o gran parte de estos cánceres de células transicionales tienen un crecimiento papilar. Gran parte como dedito, ustedes lo ven también como dedito, miren ustedes acá, como dedito que crece, un crecimiento papilar. Entonces una proliferación de células transicionales, un patrón con un arquitectural papilar, generalmente, ¿no? Eso es lo que caracteriza, que muchas veces compromete solamente la mucosa y la submucosa lámina propia. La muscular, en los casos avanzados, sí, ya es mucho más comprometido, y si es comprometido ya. Proliferación de células transicionales malignas, ¿no? Con crecimiento papilar. Puede ser de alto grado o puede ser de bajo grado. No puede ser de alto grado o puede ser de bajo grado. Y si no, pueden ser G1, G2 o G3. G1 bien diferenciado, G2 moderadamente diferenciado y G3 pobremente diferenciado. El G2 y el G3 se le llama
de alto grado y el G1 se le denomina de bajo grado. Así lo pueden leer de repente en su libro. Todo esto es una proliferación entonces de células transicionales malignas, predominantemente con crecimiento papilar, que puede ser de alto grado o de bajo grado. Así de sencillo. Que puede comprometer lámina propia o también llegar al muscular y tejido extravesical. Podemos encontrar tromboembolia, puede ser, permeación perineurial también puede ser. Entonces, eso es ahí de la descripción, nada más, descripción simple que uno le da. Muy bien, vieron ustedes, si ustedes ponen así su manito, entonces lo tenemos ahí, el dedo gordo y cada uno lo ve. Y esto de aquí, que debería ser eso, es el eje vascular. ¿No? Por eso es un crecimiento de tipo papilar, patrón arquitectural papilar. ¿Por qué yo no le describo alto grado o bajo grado? Porque esto tiene una característica citológica, cada uno de ellos. Y acá no estamos para ver las características histológicas, ¿no?, determinadas de esta lesión. En general, en lo siempre he dicho eso, nada más. ¿Por qué? Porque de repente esta puede ser un bajo grado en áreas y un G1 en área y G2 en otra, ¿no? Para mí. Pero por ustedes simplemente es una proliferación de células transicionales malignas con patrón de crecimiento papilar que puede ser bajo grado o alto grado, que puede comprometer la propia muscular o extenderse más, y que puede haber también ¿qué cosa? Extensión o sea, permeación perineural o invasión linfática. Se acabó. O linfovascular. Como el crecimiento papilar. Entonces, miren ustedes la característica de una célula y la característica de esta célula. Entonces, grado 2, grado 1. Entonces, pero si ustedes me ponen eso, entonces, ¿cuál es la característica? ¿Por qué se considera grado 1? ¿Por qué se considera grado 2? Eso no, eso es, ni siquiera en la residencia se toma eso, ¿no? Así que eso de ahí se toma, pero para lo que van a hacer ya los residentes que van a hacer su ciclo de especialidad en estas áreas, ¿no? ¿Sí, no? Bien. Los patrones histológicos, ¿sí? Ustedes lo que tienen que saber es qué patrón histológico. El grado 2, el grado 3, que puede haber factor de repente, puede haber una diferenciación, ¿no? Diferenciación glandular, puede haber. Una diferenciación escamosa, puede haber. Porque acá yo puedo encontrar diferenciación escamosa. Haz de cuenta que puede ser como un carcinoma epidermoide, ¿no? Inclusive queratinizante. Entonces, puede encontrar una diferenciación glandular o un adenocarcinoma de vejiga. ¿Que es raro? Sí, es raro. ¿Que se ve? Se ve. Entonces podemos encontrar eso. Entonces hay cosas que se van a ver y que eso ya ustedes lo pueden ver en su literatura de acuerdo a la presentación histológica o clínica, lo que se presenta. Miren ustedes acá. Entonces la característica histológica, la mayor celularidad y la mayor atrofia, que eso es lo que condiciona a esta paciente a hablar de que cierto es un alto grado o es un bajo grado. Lo que me interesa a usted, y se lo repito otra vez, ustedes simplemente pongan ahí que es una proliferación de células transicionales malignas con crecimiento papilar predominante, que puede ser alto grado o bajo grado. Eso es lo más importante. Que puede ser infiltrativo o no infiltrativo también. Que puede tener invasión perineural o linfovascular, bueno, se puede. Aquí no hablamos ni siquiera de neurosis, porque esto también es otra cosa. Este es un panorámico donde podemos ver nosotros ese crecimiento que hay, todo este crecimiento que hay, un crecimiento exofítico básicamente con aspecto papilar. Eso es lo que predomina en este estudio. A un aumento mayor para mostrar simplemente el crecimiento y cómo se va a para ver la característica histológica también
lesión renal también. Y esta nefroangiosclerosis está asociada ¿a qué? Está asociada a la hipertensión arterial. Sobre todo en aquellos pacientes hipertensos en la cual no han seguido un tratamiento adecuado. Pero es algo más frecuente que la nefroangiosclerosis van de la mano, ¿no? De la manito, ¿con quién? ¿Con qué patología? Con la diabetes mellitus, ¿no? La nefroangiosclerosis está muy asociada a la diabetes mellitus. ¿Y por qué? Le dije que la diabetes mellitus, ¿qué es lo que produce de frente? Hipertensión arterial, ¿no? Y la diabetes mellitus produce hipertensión arterial, me va a llevar a una insuficiencia renal. Y esto de acá está asociado a eso. Más que la hipertensión está asociada a la diabetes mellitus. Pero también y eso cuando se produce esta lesión, a veces se le llama nefroesclerosis diabética o hipertensión renal maligna, también se le llama, ¿no? Hipertensión arterial maligna. Entonces, esto también es una lesión, ¿no? Una patología de la cual me puede dar una serie de estas cosas. El diagnóstico de nefropatía hipertensiva o nefroangiosclerosis se refiere al daño renal derivado de la presencia de hipertensión arterial como único factor etiológico. Eso no es tan fácil, ¿no? Puede ser esto, sí. Que puede ser un factor etiológico, sí. Y que puede estar considerado cuando este paciente ya se conoce como un hipertenso, pero que no ha recibido el tratamiento adecuado. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? ¿Cuál es la meta de la presión arterial? Estar menos de 13,8, ¿no? Se dice hasta 14, hasta 9 puede ser, ¿no? Como no hay variabilidad de eso, ya no. Entonces, por eso, antes de entrar a cualquier estos puestos, siempre estos pacientes, siempre el objetivo es disminuir la presión arterial, retardar la progresión del daño renal, reducir los ríos cardiovasculares y establecer un plan de acción de acuerdo al estadio, ¿no? De la insuficiencia renal crónica. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y para eso, ¿qué cosa es lo que se tiene que hacer? Tratamiento intensivo supervisado de la hipertensión arterial, nefroprotección, ¿no? Antihipertensivo, restricciones de sal, etcétera. Son una serie de factores también que pueden mejorar esta lesión. ¿Por qué? Porque esta lesión pues, es un poco fastidiosa también y conlleva pues, a una insuficiencia renal. La hipertensión arterial, como ustedes ven, mal controlada, produce una vasoconstricción arteriolar y esta produce esta vasoconstricción que va a producir una lesión en los poros. Por otro lado, esta también me va a producir por otro lado la isquemia glomerular. Si hay una isquemia glomerular, falta sangre, y esta que va a producir, esta falta de sangre, muerte celular. Y esa muerte celular que produce, pérdida de masa renal, infiltración, muchas veces compensatoria, y eso viene a la albumina. Toda esta lesión también se le va a tratar con una alteración a nivel de la circulación capilar o glomerular, ¿no? Entonces todo esto va a pasar. Daño tubular intersticial, enfermedad crónica renal, y todo esto va a producir a una igual. Todo me lleva a una alteración de albuminuria y todo esto me va a llevar entonces a una insuficiencia renal. Entonces, como digo, toda esta lesión está muy asociada a la hipertensión. Macroscópicamente, el riñón puede conservar su tamaño o puede disminuir el tamaño. Puede conservar o disminuir su tamaño. ¿Y por qué se va a caracterizar? Porque si ustedes ven en la superficie, pueden ver acá, pueden ver ahí como unos moteaditos, unos puntitos rojitos, ¿no? Y acá también miren ustedes, si ustedes lo pueden ver acá, igual también, unos puntitos rojitos. Eso es lo que se denomina, ¿qué cosa? Se denomina pues la presencia de petechia puntiforme, una hemorragia petequial.
o petequias puntiformes, ¿no? En la superficie de la corteza, ¿no? Corto medular, y eso es lo que se denomina como picadura de pulpa. Como picadura de pulpa se ve. Cosa curiosa, y eso es lo característico en esta lesión. Entonces no se olviden, el riñón puede conservar su tamaño normal o disminuir. Y en la superficie, ¿no? Tanto externa como la superficie de corte, puede observarse entonces estas hemorragias petequianas, ¿no? Denominadas entonces picadura de pulpa. Es lo característico en esta lesión. Muy bien. Y esto, desde el punto de vista de histología, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Entonces acá también son cambios que se van a dar aquí, ¿no? A veces unos cambios que son tempranos y otros cambios que son un poco más tardíos. Los cambios tempranos, engrosamiento profundo de la íntima de los tejidos, ¿no? Con el tío mixoide, con reducción de luz. Comienza a engrosarse. Todas estas paredes comienzan a engrosarse. Esos son los cambios. Y luego puede ver, entonces aquí, esto puede provocar una necrosis fibrinoide de las arteriolas. Todas las arteriolitas van a producirse alteraciones con necrosis fibrinoide. Engrosamiento de la íntima y reducción de la luz también podemos ver. Hiperplasia e hipertrofia de la mioíntima, ¿no? Ahí entonces tenemos esta hiperplasia e hipertrofia de la mioíntima. Esto le va a dar un aspecto pues, como si fuese una distribución, como si fuese en piel de cebolla. Eso es lo que se va a encontrar. Arteriolitis necrosantes, ¿no? Necrosis fibrinoide de las arteriolas aferentes, también una arteriolitis necrosante. Glomerulitis necrosantes, arrugue y colapso de la pared de los capilares, ¿no? Y pequeñas medialunas. Entonces, todos estos cambios que nosotros vamos a ver en esta lesión. Y acá podemos ver acá esta distribución, esta hiperplasia. Acá ya tenemos todos estos glomérulos completamente afectados. Que esto también se puede ver en una necrosis tubular, también puede haber acá un signo de necrosis tubular. En los cambios tardíos de cicatrización y engrosamiento concéntrico de la pared vascular, de las células íntimas y depósito de material de la capa de cebolla, es lo que vamos a ver. Y entonces acá, ¿no? Todo ese engrosamiento de la pared, acá igual, acá, como se ve. Y esto vive la luz que se ve, una diaminización completa de esta capa, de esta luz, de las arteriolas o arterias, ¿no? Son completamente engrosadas por la distribución. Pero acá esto no tan solo queda ahí, sino también afectación de los túbulos, afectación de una de las paredes arteriolares. Estas son las lesiones que se van a ver como si fuese una hiperplasia de la mioíntima, ¿no? Como si fuese una distribución entera de cebolla. Acá lo vemos y acá vamos a ver, acá se ve mucho mejor todavía con cómo se ve esta distribución. Entonces, todo esto pues hace, y lo curioso también a veces cuando estos pacientes hacen crisis hipertensiva, no es igual que otro paciente, ¿no? Porque estos pacientes diabéticos, por eso le llaman hipertensión maligna, porque es un poco más severa cuando hacen esta crisis y no bajan tan rápido o tan inmediatamente cuando uno lo asiste a ellos con un tratamiento adecuado. Y a mayor aumento comenzamos a ver esta misma lesión y para ver esta hiperplasia de la mioíntima, ¿no? Y esa distribución que se le da como si fuese en tela de cebolla. Muy bien, entonces correspondería pues a esta lesión. La otra sería el carcinoma de la célula renal. Cuando nosotros hablamos del cáncer renal, muchas veces el cáncer renal puede presentar varios patrones, ¿no? Cáncer de célula clara, papilar, cromófobo y neoprocitoma. El papilar, el célula clara y el cromófobo son neoplasia, el oncocitoma es una neoplasia benigna, es un tumor benigno. Eso lo dice. Y a nivel, como le dije a usted, a nivel de las pelvis, son cánceres de células transicionales. Entonces, todo eso es lo que vemos en la distribución más o menos
gran parte de estos cánceres que se dan en el riñón, y gran parte de ellos también corresponde a un carcinoma de células claras. Estos carcinomas de células claras, bueno, pueden ser ortopapilar, conófugo, también pueden. También pueden darse sarcoma, también se puede encontrar, etc. Pero es lo más característico de todo. Bien. Entonces nosotros vamos a ver, dentro de este cáncer, ¿no? De estos carcinomas renales, tenemos ahí igual factores que lo que ocasionan. Simplemente hay factores que pueden ocasionar estos tipos de lesiones, como son el humo del tabaco, el cadmio, la obesidad, la hipertensión, la enfermedad del vómito ilimitado, esclerosis tuberosa, alteraciones cromosomas P. Generalmente estas lesiones se presentan en pacientes mayores, por encima de los 57 años, 60 años. Cuando se presenta en gente joven, generalmente está asociado a alguna alteración genética. De repente, por eso lo dicen en la enfermedad del vómito ilimitado, eso generalmente se ve en este tipo de lesiones en gente menos de 40 años o en los 40 años de edad. Todas estas lesiones, hay muchas veces que se presentan, ¿no? La gran mayoría de estos cánceres renales son a células claras. Casi el 80% de estos cánceres renales son carcinomas a células claras. Casi todos ellos. Y el cuadro clínico también de este cáncer, este cuadro clínico siempre se va a manifestar igual también. ¿Por qué? Por hematuria. Generalmente es hematuria, ¿no? Eso es lo que comienza a aparecer en este tipo. Pero acá se asocia a otro lado. Se asocia también al dolor. Dolor en el flanco, ya sea en el lado derecho o izquierdo donde está localizado. Y también se asocia a una masa tumoral, ¿no? Entonces, una sensación de masa tumoral con dolor y con hematuria, ¿no? Ese es característico de un cuadro clínico. Algunas veces, esto porque también es un cuadro clínico que va a debutar ya en etapas posteriores, en etapas avanzadas. ¿Y por qué? Porque muchas veces estos también, otra vez, llegamos acá que no le hacemos mucho caso a este dolor, porque no es un dolor agudo, digamos así. Y que la hematuria también puede presentarse primeramente como microhematuria, no macrohematuria. Cuando recién aparece la macrohematuria, ahí recién nos preocupamos y recién vamos al médico. Si no, no vamos. No vamos al médico. Macroscópicamente es una lesión bien encapsulada, definida, ¿no? Que se puede presentar muchas veces en uno de los riñones o algunas veces en los dos riñones. Está definida por una pseudocápsula y que la superficie de corte es de un color amarillo o un color amarillo dorado o a otro le ponen con amarillo rosado, ¿no? Ese color que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Ese es característico de un cáncer renal. Acá está en la parte media un lóbulo, polo inferior, polo superior, que está en la parte media. Acá tenemos en uno de los polos inferiores del uréter, polo inferior. El uréter siempre mira hacia abajo, por si acaso. Por eso el uréter mira hacia abajo. Si este es el uréter y mira hacia abajo, entonces es el polo superior. Si este es el uréter y mira hacia abajo, polo inferior, polo superior. ¿No? Entonces eso. Y entonces ustedes pueden ver una lesión bastante delimitada, recubierta por una pseudocápsula, la superficie de corte de un color amarillento o un color amarillo naranja, y que puede mostrar áreas de hemorragia, foco necrócito, blanquecito, se llama degeneración mixoide, y también otras zonas quísticas. Es característico en esta lesión que presente esos tipos de macroscópicamente. A veces nosotros decimos, y eso nos sirve a nosotros, ¿no? Nos sirve porque ya vemos que hay degeneración quística, hay hemorragia, hay necrosis.
Y todo eso se tiene que describir. El patólogo tiene que describir todo este tipo de físico. Entonces, masa tumoral delimitada por una sola cápsula con margen expansivo. El margen expansivo que puede sobresalir a la superficie del tumor. La superficie fue de color amarillo y dorado, con área de fibrosis, necrosis y cambio físico. Esta área de fibrosis es lo que se denomina degeneración mixoide, por si acaso. Y ahí ustedes lo pueden ver, esa zona blanquecita que ven acá, son zonas de fibrosis, degeneración mixoide y acá también. Color amarillo, zonas quísticas, focos hemorrágicos, algunas veces necrosis, a veces puede estar comprometido 60%, 50%, 30% de necrosis. Muy bien. Esto pues entonces corresponde a la macroscopía. La microscopía, pueden ver ustedes ahí, entonces yo acá tampoco no le voy a hablar de los patrones. Esto puede ser sólido, patrón histológico puede ser sólido, puede ser papilar, puede ser glandular o pseudoglandular, ¿no? O puede ser con degeneración quística también. Entonces, simplemente está constituido por un grupo de células con citoplasma claro. Grupo de células, ¿no? Con citoplasma claro. Separadas por un filo, esto es estroma vascular. Fino estroma vascular. Todo eso ustedes pueden ver ahí. Las células claras, unido de células, grupos unidos de células, grupos unidos de células, y acá tenemos cómo está separada. Ahí está, mejor todavía, ¿no? Grupo unido de células claras, separada por un fino estroma fibromuscular. Ahora, esto también está medido por grupo, por grado, ¿no? Puede ser grado 1, grado 2 o grado 3 o grado 4. Entonces también depende, y todo eso depende, este grado depende de la malignidad, ¿no? Puede ser entonces grado 1 bien diferenciado, grado 2 moderadamente, grado 3 pobre bien diferenciado. Pero este grado no es igual que el otro. Esto no está centrado al tamaño y a tipia nuclear. Y también la otra parte, que en grado 4, a la presentación sarcomatoide que pueden presentar esta lesión. Así que eso también no lo vamos a tocar, simplemente que es una proliferación de células malignas, de células claras, agrupadas en grupos unidos, separadas por un estroma fibrovascular, ¿no? Que puede ser de grado 1, 2 o 3, ¿no? De acuerdo a la clasificación de la vida. Eso sí, aquí está todo. Entonces, vamos a comenzar otra vez. Proliferación de células malignas, de células claras malignas, separadas por un fino estroma fibrovascular, con área de hemorragia, área de necrosis y degeneración mixoide. Está todo está. Hemorragia, sangre, necrosis abajo, fibrosis o mixoide de la boca, células transicionales, células renales acá. Eso es característico de esta vez. Muy bien. Inclusive el grado puede ser 1, 2, 3, de acuerdo a lo que uno ve. Bien. Acá ustedes tienen también esa educación celular, ya lo hemos visto, pequeño grupo de células. Todos son células claras. Estos son fibrovasculares y esto pues a veces se rompe. Y al romperse ese bracito es lo que produce el sangrado de la hemorragia. O también, al romperse este bracito, estos núcleos salen a la luz y comienzan a producir la metástasis, ¿no? O comienza a producir ahí la tromboembolia vascular. Bien. Acá hay muchas cosas que se han obviado, por ejemplo, cómo están los vasos sanguíneos, esas cosas se han obviado.
Eso sería entonces todo lo que corresponde a esta frase. ¿Ah? Podría ser